Ahí está, ya estamos. Bueno, primero los parroquiales, ¿cómo están? Saludos a todos. Primero los parroquiales. Hoy al final de la clase está la consigna del segundo desafío. No sé si alguno estuvo chusmeando la filmina de la clase 5 de hoy. Al final van a ver la consigna del desafío 2. Y después lo otro, puse un afterclass, más que nada para reforzar lo que es esta clase y la clase del martes que viene, el miércoles 18 de 6 de la tarde a 7 de la tarde, horario Argentina. Recuerden que es opcional y recuerden que se graba. Pero nada, si pueden practicar y están disponibles en ese horario, los invito a venir, obviamente. Están más que bienvenidos. Así que bueno, voy a presentar la pantalla. Por las dudas, confírmenme si se ve. Siempre pregunto por las dudas, ¿viste? Sí, sí. Muchísimas gracias. Les consulto antes de empezar con lo que sería la clase 5. Yo ya les estuve un poco anticipando que para esta clase se necesitan muchas tazas de café. ¿Hay alguna duda, consulta? Lo que quieran preguntar, chicos. Bueno, genial. Cualquier cosa, chicos, me consultan. Bueno, ya estamos grabando la clase, así que seguimos con la presentación. Objetivos de la clase de hoy van a ser comprender el anidamiento de funciones y utilizar las funciones de búsqueda y conocer su potencial uso. Esto por las dudas en realidad es de la clase que viene. En la clase que viene vemos funciones de búsqueda. Yo les pregunto igualmente, porque yo les dejé algo en el chat. No, me gustó el mensaje de Soledad en el chat. Si no se vayan a confundir, todavía no es viernes, es jueves. Les iba a consultar, ¿alguno practicó las funciones, contar puntos sí, sí? ¿O alguno, no sé, las tiene clara con esas funciones? Porque justamente lo que vamos a ver un poco hoy viene de las manos de las funciones esas, de contar puntos sí, sumar puntos sí, promedio puntos sí, y sí. Y vamos a ver como un poquito más avanzado de eso. Así que, nada, si no lo hicieron, les recomiendo practicarlo. Eh, Porque nada, lo que tiene Excel como tan... Muy bien, Diego, muy bien, Diego. Alguien que me hace feliz. También Amanda, parece que me hace feliz, dice. Seguro, obvio que seguro que las hay. Sí, sí. Yo esa función, la que uso mucho en el trabajo es sí. La uso demasiado, la uso muy, mucho anidada esa función, digamos. Me sirve mucho para cuando hago cosas anidadas, la verdad que hago condiciones muy, muy grandes que me sirven un montón. Después, obviamente, si nos da el tiempo, les voy a mostrar un par de reportes que yo hago en mi trabajo para que veamos casos prácticos de cómo una idea chiquitita se puede volver una idea más grande. Eh, Así vemos casos un poquito más grandes, digamos. Así que me gustó el comentario de Soledad. También son mis dos funciones preferidas. Sí, buscar son mis preferidas. Primero, en primer puesto para mí está buscar B, pues la primera que aprendí, tal vez es el primer amor de verano, y después la que sigue, sí. Entonces, bueno, cosas que vamos a ver hoy un poco son anidamiento de fórmulas sin funciones, funciones varias, funciones de operaciones con múltiple condicional, y sí anidado y condiciones múltiples, hasta un sound con el sí anidado. A mí me encanta el sí anidado. Bueno, acá estamos como siempre un poco en el programa del curso. Faltan 2 clases más y terminamos, chicos. O sea, sin contar obviamente esta que estamos ahora juntos todos, ¿no? Eh, Así que nada, estamos parados en la clase 5. La clase 6, la del martes, la verdad que me gusta mucho. Creo que es una de mis clases preferidas del curso, porque aparte de ver gráficos, vamos a ver funciones de búsqueda, que es la que ya les estuve spoileando, que es mi preferida. Vamos a ver un poco de storytelling y un poco de KPIs y cosas, digamos, que la verdad que me parecen que están muy buenas para aprender en el ámbito administrativo y para el trabajo final y para la vida misma,
Me parece que son cosas muy buenas. Storytelling es algo que se usa mucho en la actualidad, está lleno de cursos de storytelling. Así que nada, me parece que está bueno que Coder Hub lo incluya en un curso de Excel. Así que bueno, así que les voy a abrir ahora, esperen que lo voy preparando, porque vamos a hacer un Mentimer, chicos, cortito, pero vamos a hacer un Mentimer. Voy mientras tanto abriéndolo. Está acá. Muy bien, sí, para entrevistas laborales es genial el storytelling. Para una reunión de trabajo también es muy bueno el storytelling. Si tiene una reunión con un manager, tienen tips muy buenos lo que es el storytelling. Pero bueno, no les voy a spoilear nada porque lo vamos a ver el martes que viene. Pero en lo personal me gusta mucho. Bueno, acá tenemos el Menti. Saben que tienen dos opciones. Uno es entrar en la página, otra opción es con el código QR. Voy a dejar un minutito para que se vayan sumando. Recuerden que por ahora lo único que van a ver es cuando se meten, un cartel de instrucciones y un corazón. Lo único que les va a dejar es poner un corazón, pero no me ofenden los corazones, es más, me hacen feliz. Así que denle al corazón. Bueno, a ver qué se me fue esta barrita acá del Zoom. Bueno, dejamos unos minutitos más. Por las dudas, chicos, recuerden las reglas. El que contesta más rápido suma puntos. Pero en la vida no es solo contestar rápido, en la vida también es contestar bien. Así que nada, tengan cuidado justamente con esta arma de doble filo. Y bueno, suerte a todos. Y 38 le doy play. No sé si alguien más tiene problemas con mi audio, o me escuchan bien, ¿no? ¿Me escuchan bien? Genial. A veces puede fallar. Esto es como lo bueno y lo malo que tenemos con las clases virtuales. Eh, por suerte no me pasó en este curso, chicos, pero hubo un curso que el Cablevisión me hacía doler la cabeza, que es mi prestador de internet. Este es el link del Menti. Lo pongo acá y de paso les muestro cómo se entra, por si no estuvieron en alguna otra clase. Ponen el código que lo pusieron por chat. Y solo ven este cartel blanco y solo les deja poner un corazón. Por ahora, solamente eso. Camilo, por las dudas, ¿pudiste entrar? Porque ahora en unos segundos ya le doy play para poder empezar el juego. Camilo Fioca. Si no, pueden escanear el código con el celular, ahí el QR, como cuando van a un restaurante y piden la carta. Es lo mismo. Eh, así que, bueno, chicos, bueno, vamos a empezar. Les cuento. Hay, algunas que van a tener que estar mirando mi pantalla para ver cómo resolver la pregunta. Hay una que hoy tiene poco tiempo, lastimosamente el Menti me da poco tiempo para hacer las preguntas, digamos, no es que me deja extenderme en los segundos, y yo, el que avisa no traiciona. Van a tener que pensar rápido. Así que bueno, lo empiezo ahora, así no tardamos más con esto. Suerte a todos, chicos. Pregunta 1 de 3. Tenemos todos ahí los emoticones. Y dice, ¿qué herramienta nos permite empezar a trabajar con un archivo CSP?
veo que la mayoría respondieron bien. La primera opción no es, porque formato condicional sirve justamente para poner un formato a raíz de una condición, que es lo que habíamos visto. Si no, hay que repasarlo. Texto en columnas es justamente lo que tienen que usar. Los que entregaron el primer entregable y tal vez estuvieron bajando archivos en este formato, seguramente tuvieron que usar texto en columnas. Si no, díganme si sí o no. ¿Alguno usó esto? Texto en columnas cuando bajaron algún archivo de la base para el entregable 1. Muy bien, estimo que todos los que pusieron que sí respondieron bien esta. Por las dudas vi que uno no pudo entrar. Yo cuando ya le doy play ya está. No puedo volver atrás. Y por último, validación de datos, no. Validación de datos creo que lo vimos la clase pasada, que por ejemplo hicimos el desplegable de la lista y todo eso. Así que bueno, a ver qué me tengo a mano esto. Y para no pasar la pregunta y que puedan ver un poco el monitor, vamos a dejar son y 41 y 42 voy a poner la pregunta. Así que miren esto, sáquenle print si quieren, y 42 voy a arrancar la pregunta. Dice, ¿qué nos va a devolver la celda, chicos? Es un sí. Claramente es un sí. Que si pasa algo, si eso se cumple, la opción verdadera, y si no, la falsa. Ya le estoy diciendo todas las pistas, chicos. Entonces lo que tienen que pensar es si se cumple o no se cumple. Así que nada, bueno, ya pasó el minuto. Igualmente le doy play y vuelvo a mostrar la pantalla. 2 de 3 es la que les estoy diciendo. Y tienen las opciones que les van a aparecer en pantalla. 300, 150 o 1300, chicos. Y vuelvo a poner la imagen. Chan, chan. Veo que ya pasó. Bueno, acá me mató porque salió como una escalerita, ¿no? Era muy de pensar esta pregunta. Porque, a ver, veamos la imagen. La opción correcta es 300. ¿Por qué es 300? Porque lo que me dice es, si D3 es igual a H3, ¿se cumple esto? Sí. Muy bien. Entonces, ¿la condición cuál es? ¿Verdadera o falsa? Verdadera. Verdadera. Entonces va a dar la primera parte. Exactamente. Por ende, el resultado de 1500 sacándole el 20% es 300. Entonces esa era la solución, chicos. Acá en la segunda vamos a tener que ver esta imagen. Este es fácil, chicos. Este es fácil. Este es fácil. Son y 43 y 44, pongo el menti. Dice, ¿qué nos debe devolver la celda? Recuerden, la función extrae y les doy una pista. La función extrae es una función de texto. Vuelvo al menti. Parece que está como todo muy parejo. Vamos a ver quién va a ganar. Pregunta 3 de 5 y tenemos 3 opciones que van a ser EFT, T-1, 158. Y pongo la imagen. Muy bien. Veo que está como bastante variado. ¿Alguno de los que contestó bien se anima a decirme por qué la respuesta correcta es 158? Porque con la función lo que vos le estás diciendo es que se posicione en el quinto carácter, que en ese Sí, caso sería el 1, y que de ahí cuente 3 para la derecha, que es 1, 5, 8. Y muy eso es lo bien. que te muestra. Exactamente esa es la respuesta. Bueno, no vimos cuáles son los resultados preliminares. Así que bueno, vamos a ver quién ganó, chicos.
Parece que ganó metal. Pero Sakura estuvo ahí. Ay, por nada casi gana Sakura también. Muy bien, metal. ¿Quién es metal? Que diga unas palabras. Me gusta que digan unas palabras cuando ganan. Buenas, ¿qué tal? No llegué a cambiarme el nombre, así que me trajo metal. Soy Damián. Ah, Damián, ¿te representa al menos el metal? Sí, ponele. Y bueno, bueno, te felicito. Ganaste el Menti de la fecha. Buenísimo, buenísimo. A seguir Por más Mentis practicando entonces. ganados. Sí, a seguir Totalmente. practicando. Así que bueno, bien chicos, bien. Veo que igualmente hubo mucha variedad de lecciones, pero bueno, sirve para ejercitar un poco la cabeza porque lo que tiene esto de leerse el chicos es que es practicar, 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 practicar. La práctica va a ser el maestro. Y tener en cuenta bien en claro qué es lo que hace cada función. Bueno, pasamos la práctica de las clases pasadas y yo ya les estuve spoileando que era importante ver sumar puntos sí, contar puntos sí, promedio puntos sí. Porque ahora vamos a ver las mismas, pero con la palabra conjunto al final, y vamos a ver qué es lo que hace cada función. Vamos a ver una por una. Y como siempre, yo les tengo un ejemplo que está en el Excel de clase 5. Y vamos a ver sumar puntos sí, contar puntos sí, de paso les vamos a practicar para entender lo que es sumar puntos sí conjunto. Sumar puntos sí, recuerden que es, primero tengo que poner el rango donde se encuentra mi criterio. Yo en este caso quiero sumar las ventas de perfumería. Por ende, primero voy a poner el rango donde se encuentre la palabra perfumería. Después puse la palabra perfumería porque es la que yo quiero que me sume. Y después, por último, voy a pedir el rango de suma. Eso es sumar puntos sí. Ahora vamos a repasar contar puntos sí. Contar puntos sí solamente me pide dos cosas. Me pide el rango de donde va a estar el criterio, yo quiero contar las ventas que hizo perfumería, y en este caso puse B2 porque está la palabra perfumería en B2, y si no, podría haberlo puesto en comillas. ¿Está? Bueno, ahora vamos a ver sumar puntos sí, punto conjunto. ¿Cuál es la diferencia de sumar puntos sí y sumar puntos sí, punto conjunto? La diferencia es que, como pueden ver, yo acá, en la declaración, en lo que estoy queriendo hacer, estoy sumando más de un criterio. Yo estoy sumando las ventas de perfumería y que a la vez fueron en contado. Después, por otro lado, quiero sumar las ventas de perfumería y que tienen descuento. Y por otro lado, las ventas de perfumería que fueron al contado y que el vendedor fue Marta. Entonces, como se pueden dar cuenta, a diferencia de su hermanito menor, que es sumar puntos sí, en sumar puntos sí conjunto yo le puedo poner más de un criterio de suma. ¿Y cómo se comporta esta función? Lo que hace todo el tiempo esta función es, primero, a diferencia de su hermanito, lo que pongo es el rango de suma. Y después el rango de criterio, y después el criterio. Y así muchas, 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 muchas veces. Hasta 127 veces me deja hacer. Vamos a hacer otro ejemplo para que lo vean. Yo puedo decir que sumar punto sí, punto conjunto, abro paréntesis, rango suma. Rango suma es la columna del importe. Coma, donde está el criterio. Vamos a sumar las ventas de complementos. El criterio ahora viene que es complementos. Y a la vez, ahora voy a poner el rango criterio 2. Ven que en negrita tengo la palabra rango criterio 2. Entonces voy a poner que el criterio 2 va a ser la palabrita de Marta, porque quiero de complementos las ventas de Marta, por ejemplo. Y ahora pongo Marta. Como se pueden dar cuenta, lo que hago yo en la función es, primero va a ir el rango de suma, rango criterio, criterio, rango criterio, criterio, rango criterio, criterio. Y así muchas veces. Las veces que yo quiera hasta 127 veces. Y acá tengo el total de las ventas del sector de complementos y las que me vendió Marta. Eso hace sumar puntos y conjunto. ¿Qué hace contar puntos y conjunto? Es lo mismo, pero contando. O sea,
A diferencia de contar puntos y, que puedo ponerme un criterio, en contar puntos y conjunto puedo hacer más de uno. Por ejemplo, ventas de perfumería que son al contado, venta de perfumería con descuento, venta de perfumería contado y que a la vez el vendedor fue Marta. Lo que tiene esta función es que siempre como que me va a pedir dos cosas, rango de criterio, criterio, rango de criterio, criterio, rango de criterio, criterio, rango de criterio, criterio. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, una de 0. Yo puedo decir que contar punto sí, punto conjunto, abro paréntesis, y vamos a hacer las ventas de complementos, complementos, vamos a hacer lo de Marta de nuevo. Y las ventas de complementos que hizo Marta. Rango de criterio, criterio, va a ser Marta. Y acá podemos saber que de las ventas de complementos, 2 fueron hechas por Marta. Y lo podemos ver acá. Es esta, y es esta y es esta. Son esas dos. Y por último, tenemos vamos a repasar a nuestro amigo promedio.si. ¿Qué es lo que hacía promedio.si? Es parecido a sumar.si, a contar.si. Lo que estoy haciendo es promediar algo según una sola condición. ¿Qué hace promedio.si conjunto? Me promedia cuando hay más de una condición. En promedio.si lo que voy a poner es primero rango del criterio y rango de promedio. La sintaxis de la función es igual a la de sumar.si. Y obvio, como su primo lejano, lo que tiene la sintaxis de promedio.si conjunto es igual a su primo lejano sumar.si conjunto. Porque ven que primero va el rango del promedio y después va rango criterio, criterio, rango criterio, criterio. Y vamos a hacer lo mismo con complementos y Marta, por ejemplo. Vamos a hacer promedio.si.conjunto. Rango del promedio es donde voy a tener los montos. Coma. Rango de criterio, donde voy a tener la palabra complemento. Coma, complemento. El otro rango de criterio es nuestra amiga Marta. Entonces, en promedio, Marta pudo vender 14,45, en promedio, ¿no? Vamos a ver un poquito de la filmina y van a ver la sintaxis que tiene cada una. Sumar puntos y conjunto, como pueden ver, y les repito, rango de suma, rango de criterio, criterio, rango de criterio, criterio. Y como pueden ver, tienen hasta 127 argumentos para poner. Yo la verdad que nunca puse tantos, pero Excel les da esta oportunidad. Y como pueden ver, cuenta con 3 argumentos que son los que yo les estuve mencionando acá. Rango suma, el rango que te contiene los valores a sumar. Es lo primero que van a poner. Después, rango de criterio, rango a igualar por el criterio N. Sería, ¿dónde está este criterio? Criterio N, el criterio que deben cumplir las celdas del rango de criterios. Acá tienen un ejemplo y lo tienen, si ven esta tabla, yo para repasar conceptos. Esta imagen que estamos viendo, ¿cómo está hecha? Que lo vimos la clase pasada. ¿Qué tiene de especial? Muy bien, tiene el formato tabla. Por eso no es que se ve como los estaba mostrando yo, que es con celdas, sino que acá nosotros vemos referenciadas las columnas. Entonces, es un sumar.si conjunto de el producto de precio. Acá de por sí pueden verlo con los colores, que para mí es hermoso cuando se ven con colores Excel. Entonces está haciendo una suma de esto, de la palabra ACME, y que a la vez los productos sean mayores a 500. Esto también es bueno para que lo tengan en cuenta, que no es solo palabras que ustedes pueden usar, sino que también pueden hacer condiciones con montos. Las condiciones con montos igualmente van escritas entre comillas en esta función. Así que es importante recalcarlo.
Después tenemos al otro primo, toda una familia esta. Contar.sí.conjunto. A diferencia del otro, que tiene 3 argumentos, este tiene 2. Tiene el rango de donde se va a contar el criterio, digamos, y el rango de evaluar donde está el criterio. Y también tiene hasta 127 condiciones para poder hacerlo, ¿no? Acá tenemos otro ejemplo que lo que está haciendo es contar puntos y conjunto de la marca ACME, porque acá recuerden es criterio, y después, donde quieren contar este criterio, ¿no? Y después a la vez, no es que solo de la marca ACME, sino que también son los productos del precio que sean mayores a 100. Entonces se tiene que cumplir que sea ACME y que se tiene que cumplir que sean mayores a 100. Y promedio puntos y conjunto, que es el último, y ahora abro espacio para preguntas. Igual que sumar puntos sí, punto conjunto, tiene 3 argumentos. Primero vamos a poner el rango de promedio, después el rango del criterio, y por último el criterio. Y también hasta 127 veces lo van a poder hacer. En el ejemplo que tenemos acá es un promedio punto sí, punto conjunto de el tamaño del producto, o sea, promediar este tamaño de la marca Brilloso CRL y que el producto del precio sea mayor a 150, digamos, del precio. Y esos son los 3. ¿Tienen alguna duda de estas 3 funciones? ¿Les sirvió para recordar de contar puntos sí, sumar puntos sí? De paso creo que las repasamos un poco. ¿Cómo vienen del otro lado, chicos? Bien, bien. Bien, bien. Nadie se me murió. Gracias. Ahora viene una parte divertida, muy divertida de la clase. Anidamiento de funciones. ¿Alguien me puede decir qué es el anidamiento de funciones? ¿Lo sabe, no lo sabe? Es cuando dentro de una función llamas a otra función, tipo, no sé, en el sí, por ejemplo, en un if, en un sí, Sí, pones tu sí. condición y dentro del valor verdadero colocas alguna fórmula, por ejemplo, si esta condición es sí, entonces cuando sea verdadero hazme esto y lo tienes en una fórmula, no sé, suma más b o multiplica. Claro, Y cuando sea claro. falso, avisa otra cosa. Sí, eso es un ejemplo de una función anidada. Yo siempre me gusta decirles que un buen ejemplo de una función anidada y darme cuenta que es una función anidada, pues me pasó en muchas comisiones que se confunden que sumar puntos sí conjunto, contar puntos sí conjunto, promedio puntos sí conjunto, son funciones anidadas. Y no son funciones anidadas. Que una función me pida más de un criterio, no me la llama anidada. Me la llama anidada si es una función dentro de otra función. También me doy cuenta que tengo una función dentro de otra función cuando tengo más de un paréntesis, digamos. Eso me sirve mucho también como para pauta. Entonces, a ver qué. Ahí está. Bueno, así que vamos a ver primero un poquito de teoría y después vamos a meter las manos en la masa. Bueno, esto es un poco lo que les decía. Son aquellas que contienen otra función dentro de ellas. Es decir, la salida o el output de una que usaremos como argumento en la orden superior a la función que la contiene. ¿Qué quiere decir esto? Que también algo que tienen que tener como pauta cuando hacen una función anidada, chicos, que la primera que escriben es la que tiene más peso. Y así va a ir decantando. En este caso, por ejemplo, ven que hay una función y por cada función que hay, porque función 1 y función n, ven que abre acá, abre acá, abre acá, y por la cantidad de paréntesis que hay de la izquierda, tiene que haber la misma cantidad de paréntesis del otro lado.
Eso también es muy importante a la hora de hacer funciones. Generalmente a veces lo que uno se olvida son los paréntesis del final. Y bueno, acá dice, usar funciones anidadas nos ayudará a simplificar cálculos y responder preguntas más específicas y obviamente complejas. Acá, por ejemplo, hay un sí anidado, que antes de mostrarles este sí anidado, prefiero mostrarles el ejemplo que yo tengo acá, de sí anidado. Esto, por ejemplo, sin mostrar la función, les explico lo que sería esta tabla. Esta tabla serían las notas de algunos alumnos que tuvieron durante el curso. En la columna E tengo el promedio. Entonces en la columna F yo tengo las observaciones de las notas. Por otro lado, ven que en la H y la I yo tengo que, si esta persona sacó de 0 a 10, es grave. De 11 a 15, regular. 16 a 18, muy bien. Si sacó de 19 a 20, muy bien. Entonces, como tengo más de una condición, dije, bueno, voy a hacer un sí anidado para esto. Entonces, lo que yo hice fue esto para el ejemplo de clase. Otro tip que les puedo dar es que cuando ustedes hacen un sí anidado, siempre lo que tienen que hacer es, ¿cómo se llama? No me sale. Siempre, como se pueden dar cuenta, un sí normal, que es el que estuvimos aprendiendo en la anterior clase, es prueba lógica, valor verdadero y después venía el valor falso, ¿se acuerdan? En un sí anidado, el truco para usarlo, es mi truco, digamos. Pueden usar otro truco tal vez. Es que yo termino recién la condición falsa, que es acá, cuando termino de hacer mi último sí. Entonces, ¿qué es lo que dice acá? Dice que si la persona se sacó menos de 10, que es esta condición, entonces me ponga grave. Ahora, si se sacó menos de 15, si pasa esto, que me ponga regular. Ahora, si sacó menos de 18, va a ser bien. Y acá el otro resultado que me queda es muy bien, por eso lo puse con una condición falsa. Después también, por ejemplo, les puedo dar con un ejemplo más, como más mundano, digamos. Milena, estoy pensando en una compañera de laburo. Milanesa vamos a poner. Papas fritas, vamos a poner cosas ricas. Y vamos a poner algo que sea feo. No sé, mondongo. El mondongo es feo. Entonces, yo puedo decir que si acá, digo, sí, mi prueba lógica que si acá es igual a milanesa, entonces voy a seguir, porque hay varios criterios que quiero poner. Entonces, mi otro criterio va a ser un sí de nuevo, y voy a poner, si esto es igual a papas fritas, y acá lo termino. Entonces, me faltó la condición falsa. Si esto es igual a milanesa, entonces yo lo quiero comer. La condición falsa va a ser así, y si no es ni milanesa ni papas fritas, voy a decir you. Y el mondongo me comió un paréntesis, pero ahí está. Ah, no, esperen, papas fritas, comer, y acá el valor falso es you. Ahí, ahí, y ahí está. Y ahí, y ahí. Entonces, yo le dije acá que si es milanesa, yo lo quiero comer. Si es papas fritas, lo quiero comer. Si no es ni milanesa ni papas fritas, es you. Entonces ven cómo yo lo que hago es poner prueba lógica, valor verdadero. Prueba lógica, valor verdadero, como ya no tengo más condiciones, entonces pongo un valor falso. Y entonces dice, claro, puede servir tranquilamente, Matías, para eso. Porque si nos ponemos a pensar, acá estoy calculando con unos números un promedio y me está respondiendo esto.
Y después Matías Figueroa, que vi consulta. Anímense a prender los micrófonos, chicos. No muerdo. Dice, si en la parte donde dice... No entiendo la pregunta. ¿Qué vos decís? ¿Que acá cierro el paréntesis? Pero le tengo que poner la condición falsa. Le tengo que poner el you, porque no lo quiero comer. ¿Me expliqué? Es como que en un momento tenés que poner la condición falsa, y la vas a poner justamente en el último. Pero tiene que ser parte del sí, digamos. Tiene que estar en parte del sí. Si lo pongo afuera es de otra función, digamos. Entonces, nada, les quería dar un ejemplo como analítico que tal vez les sirva a todos ustedes porque todos fueron alumnos, y un ejemplo de comida para tener un ejemplo, digamos, normal y habitual. Igualmente no sé si sirve para esta hora poner milanesas papas fritas sin mondongo. ¿Tienen alguna duda, consulta? Yo lo uso un montón el cianidado. Yo, por ejemplo, la clase que viene les voy a mostrar cómo usar un cianidado con buscar B. A mí me encanta esa función. Tengo muchos ejemplos de cianidado con buscar B. Les muestro, pero no sé si les voy a hacer mal o si les voy a hacer bien. Yo tengo un reporte, por ejemplo, que tengo que enviar todas las semanas, que creo que se los mostré cuando vimos formato condicional, que me pintaba la línea de rojo cuando hice la palabra coming red flag. Lo que tiene este reporte divino, que pega ideas, yo me resalté, como pueden ver en amarillo, las columnas que a mí me toman, porque a la hora de escribir la función las necesitaba, porque como pueden ver tengo muchas columnas. Entonces, ¿qué es lo que tienen estas funciones? Esto es con sí, y. Vamos primero a ver y para que les muestre ahora esta función. Porque ahora, después de ver sí anidado, vamos a ver sí y sí o, que es otra función anidada. Entonces, dice, podemos anidar las funciones ya sea desde la celda misma donde la escribimos o el asistente de funciones. ¿Recuerdan el asistente de funciones? Lo vimos hace un montón de tiempo. En la primera clase, segunda creo. En la segunda creo. Entonces, acá sí y es and o es or. Exactamente. Entonces, acá dice sí. La razón social del cliente es igual a ATME, entonces que ponga 10%. Y si la razón cliente es Tesla, entonces me ponga 5%. Y si no, va a ser un 0% de descuento, ¿no? Ven acá en la columna descuento. Venga acá como el ejemplo, tengo sí con condición lógica, valor verdadero. Condición lógica, valor verdadero. Como no puso otro sí, valor falso. Eso es lo que está haciendo. Acá tienen otro ejemplo que pueden ver exactamente lo que yo les estoy nombrando, que es condición lógica, valor verdadero. Condición lógica, valor verdadero. Condición lógica, valor verdadero. Condición lógica, valor verdadero. Último sí, condición lógica, valor verdadero y falso. Acá, por ejemplo, dice, sí, seguramente esta persona gastó 5.000, es un 10% y así. Se pueden dar cuenta cómo sirve en un montón de casos de que tenemos que... Yo siempre digo, cuando en una planilla que usen ustedes en el trabajo, lo que sea, tienen que usar muchas funciones que son lógicas, tienen que hacer algo desde la lógica, seguramente un sí les va a ayudar para eso. Siempre le digo a mis alumnos que ustedes tienen, seguramente cuando están trabajando, tienen un problema, tienen un planteo de un problema. La idea, espero, ojalá que con las clases de Coder poder iluminar un poco esa lamparita que ya seguramente muchos tienen y poder obviamente implementar las ideas.
Pero bueno, siempre lo que yo digo es, bueno, tengo una planilla, uno se tiene que replantear el trabajo. Hay una frase que me gustó mucho una vez que escuché, es que justamente el clásico cuando están en un trabajo, chicos, que les dicen, no sé, están en una empresa vieja y les dicen, y nosotros siempre lo hacemos así desde hace años. Y la respuesta es eso, ¿por qué hay que cambiar el proceso? Porque justamente lo hacen siempre así y desde hace años. Piensen que sí, una dinoempresa. Piensen que las cosas cambiaron, hay muchísimas modernidades, hay gente joven, nuevas ideas. Entonces, nada, traten de llevar ideas en el trabajo. Espero que lo hagan. No solo van a ayudar a la empresa, sino ustedes con el tiempo de trabajo que ustedes puedan a tardar menos. A mí me pasaba eso cuando empecé a implementar. Entonces, tenemos sí y sí, sí y sí o. Tenemos esto que vamos a ver. Pero antes de ver esto, les quiero volver a consultar. ¿Tienen alguna otra duda del sí anidado? ¿Ven que lo podrían aplicar en el trabajo, en la vida misma? Para ver si quieren comer milanesa, papas fritas o mondongo. Bueno, gracias, Damián. Claro, cuando tenés más de un criterio, el sí es divino para completar. Si pasa más de una condición, yo por ejemplo, yo les tiro ejemplos para ver si a ustedes les sirve en el trabajo. Yo tengo un alumno que tiene una planilla de datos que es de reclutamiento, ¿no? Entonces, esta planilla que es de reclutamiento tiene como más de una forma de decir si una persona está en proceso de búsqueda, digamos, cuando ellos hacen las búsquedas, ¿no? Y después también tiene más de una forma de decir que la persona está contratada, puede ser referida, por ejemplo, puede ser que lo contrataron ellos, o puede ser que encontraron, porque él trabaja en una consultora, mismo de la empresa, ¿no? Que fue un recurso tomado. Entonces, como tenía más de una forma de decir exactamente lo mismo, hicimos un sí anidado que diga que si, por ejemplo, la persona es referida, entonces es contratada. Si es contratada, es contratada. Si lo toman desde el recurso de la empresa, es contratada. Entonces, para que haga todo un reporte para saber cuáles son los pendientes, cuáles son los contratados realmente, dentro de todo ese porcentaje, para que no quede tan desglosado, para mostrar un porcentaje de efectividad de una métrica, de un KPI, para ver cómo vienen de las búsquedas totales que ellos tuvieron, cuántos realmente fueron contratadas y cuántas fueron canceladas de esas búsquedas. Porque también hay búsquedas que se bajan en la vida. Así que nada, yo les tiro ideas para ver si tal vez les sirven para los proyectos finales. El sí anidado se puede usar para muchas cosas. Así que bueno, chicos, son 9:13. 9:23, nos juntamos todos y vamos a meterle al sí y sí o y algunas otras cosas más divertidas. Dale. Nos vemos en un ratito.
¿Cómo va, chicos? ¿Hay alguno por ahí? Sí, acá seguimos. Bueno, a seguir para darlo todo, chicos. Mis futuros reyes y reinas de Excel. Bueno, vamos a ver ahora si y, si o, y otro sí que está muy bueno, pero está solo en versiones del 2019. Si tienen una versión viejita de Excel, no lo van a ver. ¿Qué es sí y sí o? Para explicarles. Por ejemplo, vamos a mostrarlo en la cámara con algo básico de la vida. Cuando decís y, es que yo quiero esto y yo quiero esto. Yo quiero las dos cosas, no quiero una sola, yo quiero las dos. No voy a ser feliz si no me dan las dos. Eso pasa cuando hay un sí con un y. Tiene que pasar esta condición y tiene que pasar esta condición para que yo sea feliz y para que me dé el valor del criterio, que sería el valor verdadero, ¿no? Si no pasa esto y esto, las dos cosas a la vez, el valor no va a ser verdadero, va a ser falso. ¿Qué pasa con o? Con o, yo puedo ser feliz con esto o puedo ser feliz con esto. Si me compran esto o esto, yo voy a ser feliz igual. Con que se cumpla una de las dos condiciones, va a dar un valor verdadero. Entonces, les voy a mostrar, siguiendo con el ejemplo de las notas, ¿no? Ya quedamos, y acá hicimos un sí anidado para, según el promedio del alumno, ver la calificación según la columna que está acá, la K y la L. Y acá hice un sí o para el estado de la cursada, ¿no? Hice un sí y para la nota final. Y les voy a explicar. Lo que yo hice es que, ¿qué pasa? Si el alumno se saca regular, o se saca bien, o se saca muy bien, se cumple cualquiera de estas tres, entonces va a ir a proyecto final esta persona. Y si no, la persona recursa. O sea que si la persona se sacó un grave, que es la única palabra que no estamos viendo en la función, la persona va a recursar porque es la condición falsa. Acá, por ejemplo, la persona recursa. ¿Cómo se entiende cuando hay un o? Como se pueden dar cuenta, primero empecé el sí, abrí paréntesis y no sé, es como que el o es la prueba lógica. Entonces puse o, abrí paréntesis y todo esto, ¿ven? Es prueba lógica. Es f de 4 si es igual a regular. Coma, f de 4 si es bien. Coma, f de 4 si es igual a muy bien. Puse tres condiciones lógicas dentro de este o. Y después sí, va a seguir como un sí normal. El valor si es verdadero y el valor si es falso. Ahora, ¿qué es el y? Que es lo que yo les contaba. Se tienen que cumplir las dos condiciones. Si una de las dos no se cumple, va a ser el falso. Acá se tiene que cumplir que vaya, que fue a proyecto final, o sea que me aprobó toda la cursada este alumno, y a la vez tiene que tener aprobada la nota del proyecto final. Porque si esta persona aprobó la cursada y fue al final, digamos, de la materia, pero este final lo tiene desaprobado, entonces esta persona, si no se cumplen las dos, va a recursar, que es la condición falsa. Mismo que en el caso con el o, como se pueden dar cuenta, es, abrí un sí normal, abrí un paréntesis y después puse un i. Y todo lo que está acá en el paréntesis es la prueba lógica. G2 si es igual a va proyecto final y H2 si es aprobado. Si se cumple que fue a proyecto final y es aprobado, entonces esta persona, aprueba la cursada. Si esta persona no cumple con las dos condiciones para aprobar la cursada, va a recursar la materia. Esto es un ejemplo de el sí y el sí o. Algo que también, como pueden darse cuenta en las funciones anidadas, que está bueno verlo, es que, no sé si lo pueden llegar a ver en la pantalla, tal vez es muy chico o no. ¿Ven que cada función tiene su paréntesis y con su color? Acá, por ejemplo, lo que es la función i, empieza acá y termina acá.
Entonces por eso el paréntesis es rojo acá, pero el sí empieza acá y termina acá. Y por ejemplo en el sí anidado, ven que cuando me paro tiene diferentes colores. El primer sí empieza acá y termina acá. El segundo sí empieza acá y termina acá. Y el último sí, que es violetita, empieza acá y termina acá. ¿Alguna duda, consulta? ¿Qué les pareció el sí o y el sí y? Súper útil, muy bien. ¿Dudas, chicos? Aprovechen para sacárselas. La función, ¿cómo la busco? Me copa el tema de los colores para guiarme. Sí, los colores son clave. Hay que practicar. Sí, hay que practicar. La función, acá estoy tratando de responder a Santiago. La función es, la escribís, por ejemplo, y cada vez que vos escribís algo, por ejemplo, ahí escribo el O, digamos que la escribís. Si no, de última, lo podés buscar acá, en f de x, a todo, y acá tenés todo el listado de funciones de Excel. Y a ver si me quedó alguna pregunta. No entendí la segunda pregunta, Santiago, porque dice sí.o. ¿Se entendió? Gracias. Me gustaría que el i estuviera entre medio de las palabras como en el idioma español. Gracias. Genial. Bueno, la verdad que es hiper útil. Y ahora, como ya les mostré este sí y el i y el o, les voy a mostrar algo más complejo, pero sin que se asusten, ¿no? Esto, como les dije, es un reporte que yo bajo con todas las ideas que tienen todos los contratos, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Yo estoy en un equipo de automatización que lo que hace la empresa donde yo trabajo es obviamente trabajar con muchos clientes y vender automatizaciones. Y hay un programa que se llama WI, donde todos suben ideas. Todo esto es todo un listado de ideas. Entonces, ¿qué pasa? Si las ideas no se validan a tiempo y no se implementan a tiempo, pasan a red flag. Red flag sería bandera roja. Si pasan a bandera roja, estas ideas me restan en el reporte. Y yo como punto de contacto, que sería POC, Point of Contact, de esta herramienta, tengo que avisarle a los contratos que validen e implementen a tiempo. Entonces lo que hice fue un par, lo que hago es la bajada esta de ideas y me hice un condicional que si la idea está en estatus implementada y a la vez el estatus es assign implementer, que son los dos ideas, el estadio de implementado que se puede caer a red flag, entonces que a la fecha de hoy me reste la fecha que se subió la idea. Y entonces la condición que me estaría calculando es este número que tengo acá, perdón, de la BG01, que está en blanco, porque la idea es que me pueda estar contando los días que esta idea me resta que me dé, digamos. Entonces, ¿qué pasa? Después está la fecha de implementación, que sí, de validación, que si es validate idea y pending, esto puede llegar a ser una red flag también. Entonces le estoy diciendo lo mismo, que a la fecha de hoy me reste la fecha, ven que, ¿dónde está la fecha? Que es la fecha de sumisión de la idea. Entonces me va a hacer la cuenta de los días, de la cantidad de días que está entre una cosa y la otra. Si llega a 40 días, entonces me lo va a completar. Y ven como acá, cuando se cumple la condición, que sea validada y todo eso, me lo va a contar. Y acá tengo un último sí, que, ¿qué pasa? Si esto es mayor a 365 y a 90, entonces me ponga el upcoming red flag. Y esto es lo que yo termino reclamando, que esto es lo que está en esta tabla dinámica que están los contratos que yo les mando el mail.
Y ese es como el resumen. Yo sé que obviamente tal vez esto puede ser mucho, pero les quiero mostrar que con algo poquito uno puede hacer mucho. Y esto es tal vez un análisis que podría hacer yo, filtrando, restando fechas y todo eso, pero al tener todo este sí ya planteado y hecho, es como que la función me hace las cosas solas. Entonces está bueno. Después, por ejemplo, tengo también este reporte que tengo con un sí anidado para mostrarles acá. Y después la clase que viene les muestro un sí anidado con buscar B, no me quiero olvidar de eso, pero no les quiero mostrar ese anidado si no les expliqué buscar B antes. ¿Era este? Sí. ¿Qué es lo que pasa? Esto, tengo muchas celdas ocultadas por una cuestión de seguridad, pero ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Es un sí anidado que, como pueden ver, se cumple siempre la condición que prueba lógica, valor verdadero, prueba lógica, valor verdadero, prueba lógica, valor verdadero falso, porque es donde yo terminé el sí. Esta es una planilla de pagos que, si el pago lo envié, porque yo cada vez que, yo la mañana lo primero que hacer es mandar pagos. Yo mando un pago, entonces pongo enviado. Entonces, en mi equipo, imagínense que hay 3 equipos, pero los que corresponden en este flash van a ser BPO Cash Application, que van a ser los que aplican los pagos cuando yo se los mando. Yo soy de BPO Collections. Entonces, y también hay clientes acá mismo que son del cliente, digamos, o que son pagos intercompany. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que me dice esto? Que si yo le envié el pago, entonces la pelota yo se la paso a BPO Cash. Si es del cliente, me va a decir cliente. Pero si es un pago mío que yo lo debería mandar o de alguien de mi equipo, va a decir BPO Collection. Yo, por ejemplo, este pago lo mandé y entonces así está. Y después esto hace un cruce con otro reporte que hace otro equipo. A lo que voy es que es hermosa la función sí para hacer todas estas cosas que ustedes deberían completar o con la lógica o con palabras. Espero que no haya sido mucho. Pero nada, les quiero mostrar ejemplos que pueden hacer cosas más copadas que tal vez esto que les estoy mostrando, que son unas notas de promedio. Y vamos a ver un poco de la filmina. Como pueden ver, esta es la sintaxis de la función de si y si o. Cuando ponemos un i, tenemos acá el valor lógico, coma, valor lógico y así toda la cantidad de valores lógicos. Recuerden que cuando hacemos un i, nos devolverá solamente verdadero cuando las dos condiciones se cumplen. O se puede cumplir una o se puede cumplir la otra. Con que se cumpla una de las dos o más, me va a dar verdadero. Este es un ejemplo con sí anidado, con buscar B, que lo que está haciendo es sí y función de búsqueda, este sería el parámetro, todo esto es la función de búsqueda que vamos a ver la clase que viene, es igual a VIP, o sea que si lo que me busca es igual a VIP, entonces la otra condición dentro del sí va a ser que sea mayor a 900. Y si no, acá tenemos un sí con O de otra función de búsqueda, que creo que el ejemplo no es el más friendly que está poniendo Coderhouse. Pero lo que está haciendo es un anidamiento de con sí y, dentro del i hay un buscar B, termina primero la condición lógica que es esta y pone un valor verdadero. Recuerden que cuando hacemos un sí anidado, el valor falso, que es esto de acá, lo ponemos recién en el segundo sí. Entonces, acá es un sí con un o, esto es el o, que es esta condición o esta condición, valor verdadero, valor falso. Importante cuando hacemos este tipo de funciones, chicos, es que sepamos dónde poner el valor verdadero y el falso. Creo que ese es el Q de la cuestión. E inclusive acá, si ven los paréntesis, pueden ver que este sí empieza acá y termina acá. Después sigue el buscar B, después sigue el I, que empieza acá, termina acá. El buscar B empieza acá, termina acá. El sí, el rojo,
el segundo, empieza acá y termina acá. Y el O empieza acá y termina acá. Y después tenemos sí punto conjunto, que esto es lo que yo les decía, que solo están las versiones de 2019 nada más, que lo tenemos acá. Es más fácil que un sí conjunto, pero yo les recomiendo como consejo, porque el proyecto final pide una función anidada. Entonces, si usan un sí punto conjunto, es como un sí anidado, pero ven que tiene solo un paréntesis. Por ende, no es una función anidada. Entonces, nada, si tienen que tal vez usar el recurso de un sí anidado, anímense a un sí anidado, en vez de usar un sí punto conjunto, yo para sumar ese punto de la rúbrica y usar una función anidada. Recuerden que un sí y un no es una función anidada también. Yo para que vayan sacándose ideas para el proyecto final. ¿Qué es el sí punto conjunto? Es lo mismo al sí, pero a mí en lo personal me es más fácil. ¿Por qué? Primero, porque no tienen que abrir más de un sí, y segundo, porque todo el tiempo lo que hacen es poner prueba lógica, valor verdadero, prueba lógica, valor verdadero. Nunca ponen el valor falso en un sí punto conjunto. Entonces sería sí punto conjunto, abro paréntesis, y lo que hago es, prueba lógica es el mismo caso que estamos viendo, que si es menor a 10, grave. De nuevo, la prueba lógica. Si es menor a 15, regular, prueba lógica, y después, por último, la última prueba lógica. ¿Cómo diferenciar una función anidada? Y que creo que lo primordial, Amanda, para diferenciar con una función anidada es el tema de los paréntesis, los colores que tienen los mismos. Lautaro, te perdiste un montón de la clase, te digo ya. Pero bueno, lo importante es que estás acá frente al pueblo. Esa sería la diferencia, Amanda. Cuando tenés más de un paréntesis, es una función anidada. Y la función, ¿en qué caso sería cada vez más conveniente? Para mí lo más conveniente es lo que te salga más, ¿no? Pero tal vez para el proyecto final, si tal vez están entre un sí punto conjunto o un sí anidado, yo usaría un sí anidado, porque el proyecto final me pide hacer una función anidada al menos. Y si uso un sí punto conjunto, me estoy perdiendo ese recurso en el proyecto final. Recuerden que sí punto conjunto está solo en Excel 2019. Si tienen una versión antigua, aunque quieran usar esta función, no la van a usar. Y podemos usarlo, por ejemplo, con el caso de, vamos a usar colores. A mí me gusta el rosa y me gusta el lila. Y acá vamos a poner negro, por ejemplo. Me gusta el negro, pero igual. Entonces puedo decir sí punto conjunto, que si acá, la prueba lógica sería que si esto es igual a rosa, entonces me gusta. ¿Y ahora qué harían en un sí normal? Ponen la versión falsa, pero no, acá me pide la otra prueba lógica. Entonces la otra prueba lógica voy a decir que si esto en realidad es igual a lila, entonces... puse la comilla después de la coma. Entonces, también me gusta. Y tengo que poner la otra prueba lógica. Ven que nunca pongo el valor falso, eso es lo que quiero que les quede. Voy a poner que si esto es igual a negro, lo que hago es declarar todo. Entonces, no me gusta. Cierro paréntesis. Tiene solo un paréntesis esta función, por eso no es anidada. Esto me da ND porque no lo declaré. Vamos a hacerlo con un sí punto conjunto. Digo, con un sí anidado, perdón, chicos. Sí. Mi prueba lógica va a ser que si esto es igual a rosa, entonces me gusta. Ahora tendría que poner el valor falso, pero como es un sí anidado, tengo que poner sí. Sí, prueba lógica. Si esto, lo otro era que es igual a lila,
entonces también me gusta. Como acá ya se termina mi declaración, si no es rosa y si no es lila, entonces no me gusta. Me comí un paréntesis al final. Recuerden que este es el primer sí y este en rojo es el segundo sí. A veces pasa de que te comes el paréntesis, pero es el de divino que este lo pone, como en este caso. Arrastro y ven que me dan los mismos resultados que con un sí punto conjunto. Es lo mismo, pero la forma de escribirlo es distinto. ¿Tienen dudas, consultas? ¿Alguno tiene ganas de suicidarse después de esta clase? Háblenme, usemos terapia si quieren. Sí, la práctica hace al maestro, chicos. Les recomiendo tal vez hacer cosas así como por ejemplo el que hice recién con las milanesas o con los colores. Prueben cosas simples por lo menos al principio. Después, obviamente, van a hacer cosas más complejas como lo que les mostré que hice en el trabajo. Eh, que nada, está bueno. Eh, claro, sí. Todo esto son condiciones y es lógica pura, digamos. Lógica pura de que si pasa esto, quiero esto, si pasa esto, quiero esto, si pasa esto, quiero esto. Es eso el sí, digamos. Pero lo bueno es que se puede usar para un montón de cosas. Yo lo uso para un montón de cosas. Entonces acá vemos un poco lo que es la sintaxis, ¿no? Vemos por un lado, prueba lógica, valor si pasa esto es verdadero, prueba lógica, valor si esto no es verdadero, y así sucesivamente. Nunca pongo la condición falsa como si pongo con nuestro amigo sí anidado. Esa es la diferencia. Y ahora les pregunto, ¿qué función usarían? No hace falta para el proyecto final, pero ¿cuál les gustó más? ¿Sí punto conjunto o un sí anidado? Sí, muy bien, Matías, para el proyecto final usen un sí anidado. Pero bueno, veo que hay como, como muchas ideas. Mira, Matías, vos que te rehusás a bajar el Excel el 19, cuando veamos en la próxima clase buscar X, si es que no lo conoces, te vas a querer bajar el Excel 2019. Es como un camino de ida buscar X. ¿Alguno conoce buscar X acá en la clase? Sin spoilear lo que hace. No vale googlear tampoco. No es muy popular buscar X, no es nada popular, pero cuando lo veamos les va a encantar. Claro, la más popular es muy bien, bueno, Sofía, vos sos tutora, ¿no? Es trampa eso. Pero sí, cuando la conocen, chicos, es un camino de ida, es un camino de ida. Es más, hay muchos memes, como por ejemplo, vieron el meme que una chica que está con un novio y la chica se da vuelta y hace como así, y está como el buscar B y el buscar, como que mira hacia el buscar X y le hace, así. Es porque es muy bueno el buscar X, para que se vayan así como materializando en lo que es. La mayoría conoce buscar B. Es más, yo en mis tiempos, la primera función que conocí en mi vida fue buscar B. Pero nada, no les quiero spoilear tanto, pero les voy a decir esto. Todas las fallas que tiene buscar B, buscar X no las tiene. Se las dejo ahí picando. Ah, se hacía la misteriosa, ¿no? ¿Quién sos? Bueno, perdón, chicos. Hay que ponerle orden a este horario porque si no, no podemos. Entonces, este es un ejemplo que pone Coder, que es muy parecido al tema de notas, digamos. Acá, por ejemplo, hay una calificación y lo que hace esta función es, según la calificación le pone una letra, ¿no?
trampa eso de buscar en Microsoft, pero sí es muy bueno, es muy bueno. Pero bueno, está bueno a la vez que se adelanten los temas, chicos. Pero nada, buscar X, ahí, corazoncito, buscar X. Entonces, lo que está haciendo acá es un sí, punto conjunto para hacer las notas de calificación de la gente, digamos. Dice que si A2 es mayor a 89, entonces acá A, si A2 es mayor a, es mayor a 79, B, después tienen la letra C, después tienen la letra D, y si no pasa esto, entonces, acá, por ejemplo, tienen una opción para no declarar todo. Pueden poner la palabra verdadero sin las comillas, y después el F, y les devuelve el valor de, digamos, de verdad anónimo, homónimo. Así que nada, está bueno sí punto conjunto. Yo uso sí anidado, porque aprendí a usar sí. Tengo Excel 2019, pero yo para trabajar uso como un escritorio virtual, digamos, para entrar a las cosas del cliente donde trabajo, y ahí tengo Excel 2016. Así que el sí punto conjunto para la vida diaria del trabajo no lo tengo. Pero bueno, usen el que más le guste. Google Sheets. Vamos a hacer un poco de Google Sheets. La verdad es que no me gusta mucho ver cosas de Google Sheets, pero lo vamos a ver. A ver qué vamos a abrir. La carpeta de la clase, y vamos a entrar justamente al Google Sheet de la clase para ver las cosas que aprendimos hasta ahora, pero en Google Sheets. Y después les voy a preguntar y que me saquen sus conclusiones de qué les gusta más, si lo que estuvimos viendo en Excel o nuestro amigo Google Sheets. Si alguien es tan amable, si tiene a mano el link del Drive, porque tal vez a veces me quiere el portal, a veces no. Así puedo entrar a la carpeta del curso. Si no, a ver si la tengo acá. No, saqué la de la anterior comisión. Muchas gracias, Amanda. Sos un amor. Gracias, Valeria, también. Es más rápido que alguno me pase el link a que la página ande. Así que por eso, chicos, no se confíen con el tema de los desafíos, por favor. No estén a último momento subiéndolo porque van a sufrir. Vamos a abrir un Excel cualquiera. Y vamos a ver, como las cosas que estuvimos aprendiendo en Excel, vamos a verlas en Google Sheets. Barra de herramientas, en vista general, es muy parecido. La diferencia que podemos darnos cuenta, y creo que es la más notable, a ver si ya abrió el Excel. No, qué divino. Vamos a este. Que a diferencia de Excel, ven que cuando yo abro Excel, tengo como las pestañas y acá tengo todas las opciones abajo, digamos. Cambio en Google Sheets, tengo las pestañas, pero es como que hace como un desplegable. ¿Ven? Hace un desplegable para abajo, para las opciones. Esa es como la diferencia más notable en cuanto a formato. Aparte de otras. Después, texto en columnas. Tenemos también la opción de texto en columnas que vimos. Está dentro de la pestaña datos. Vamos a cortar esto. Datos, texto en columnas, dividir texto en columnas. Y pueden poner detectar, apretan acá y tienen las opciones. Yo, por ejemplo, voy a poner con espacio. Ven que cuando yo me voy desplazando, como que me da la opción. Si pongo detectar automáticamente, es como que me detecta que quiere hacer el espacio. Acá lo que estoy haciendo es separar el customer del número. Y entonces, listo. Ahí está. Me creó un texto en columnas. Pero ven que Excel es mucho más lindo. Y Excel aparte me da el lugar donde yo pueda cortarlo, que acá no se ve tan lindo.
Después formato condicional, también está nuestro amigo de formato condicional. Vamos a hacer un formato condicional. Por ejemplo acá, dentro de formato condicional. Y, por ejemplo, tengo escalas de colores. Tengo también, por ejemplo, un color, y acá tengo las diferentes condiciones para mi formato condicional. Puedo decir que si es mayor que valor o fórmula, no sé, 500.000. Si es 500.000, lo que tiene también el Google Sheet que por default el predeterminado es verde. En cambio, por default en Excel es rojo. Ese es como también, ahí está 500.000. Había puesto 50.000. Esa es la diferencia. Y cuando ustedes ponen hecho, ven que acá me aparecen todas las reglas. Yo las puedo editar o las puedo eliminar. Esa es la forma de verlo en Google Sheets. Esto es lo que yo les estaba mostrando, que cuando una vez que ponen hecho, les aparece todas las reglas que ustedes estuvieron usando. Y no tiene los iconos, que sí los tiene Excel, por ejemplo. Después, borrar duplicados también está dentro de la pestaña de datos. Vamos a poner unos duplicados acá. Y vamos a ir a datos, borrado de datos, quitar duplicados. Quitar duplicados. Y igual que en Excel me dice que encontró 4, que los quitó, porque justamente la herramienta es de quitarte duplicados, y me quedan 249 filas únicas. Esto sí, tal vez es como lo más parecido a Excel. Y después está, a ver qué quiero abrir, esta pestaña de acá. Después está nuestro amigo validación de datos, que es el que vimos también en la clase del martes. Estoy acostumbrada como a ir acá al Excel y no tengo que ir al Google. Validación de datos también está dentro de datos. Yo, por ejemplo, puedo, acá en vendedor, vamos a poner esto acá. Y, por ejemplo, lo que puedo hacer es datos, validación de datos. Y entonces puedo poner un menú desplegable de, por ejemplo, el texto contiene, tipo, tienen todas las opciones, obviamente la más popular es esta, y acá puedo poner de un intervalo, pongo estas, pongo acertar, y ahí ven que me quedó la validación de datos que yo tengo. Tiene un montón de opciones, chicos, Google Sheets, tampoco hay que sacarle mérito, e inclusive, miren con los minions hiper contentos, las funciones que estuvimos viendo funcionan en Google Sheets y miren lo felices que están los minions. Y ahora les pregunto, ¿con qué se quedan? ¿Con Microsoft Excel o con Google Sheets? Muy bien, Bárbara, me gustó. Bueno, creo que vi a alguien, solamente una persona que se quedaba a puro corazón con el Google Sheets. Yo en lo personal también, yo soy amante de Excel y doy clases de Excel. Pero la verdad creo que Google Sheets está bueno, que es una opción económica, que te saca de paso, que lo bueno es que si tal vez ustedes, no sé, tienen por ejemplo, tengo una alumna que tiene un emprendimiento, me contaba. Entonces, tal vez imagínense que está en la calle y un proveedor le pregunta el precio de algo que ella vende. Entonces tiene su inventario por Google Sheets, si tiene que actualizar algo, lo puede actualizar del celular, está así, le sirve un montón y es totalmente válido. Pero bueno, yo prefiero el Excel. Así que bueno, vamos a hacer un ejercicio entre todos de funciones avanzadas, como siempre, con el dataset que estábamos trabajando de la última clase.
creo que ya sí, este es el último ejercicio con esta base de datos del gobierno de la ciudad, creo que es, no sé de dónde es, pero la clase que viene vamos a tener debate y en la última no hay un caso así como este. Así que bueno, disfrutémoslo. Está bueno para practicar. E inclusive les digo, chicos, practiquen también que les salga a ustedes, aparte del debate que nosotros tenemos en este espacio, ¿no? Dice, punto 1, retomar el set de datos trabajado la clase pasada. Punto 1, lo tenemos hecho. Y más que Pedro nos compartió el archivo por el Excel, ya Pedro nos hizo el punto 1. Después, dice, punto 2, agregar una nueva columna que me devuelva escuela con promedio alto o escuela con promedio bajo. Si la nota promedio de los alumnos es superior o inferior a la nota promedio total de todas las escuelas. Entonces, dice, agregar una nueva columna que me devuelva escuela con promedio alto o escuela con promedio bajo. Tengo que agregar una columna, eso seguro. Entonces, voy a descargar el que pasaron. A ver que de paso lo guardo en la carpeta. Y hacemos por lo menos lo primero. ¿Me descargo esto o...? Creo que no. A ver. Si no lo bajo de acá. No sé por qué el chat de Coder no me quiere o no. Porque me da tildecito, a menos que se me puso en mis downloads. No sé dónde se bajan las cosas de Coder, porque le di a bajar y tengo el tilde de que se bajó. Bueno, te lo bajamos en 2 segundos, chicos. Este es. Descargar. Y vamos a hacerlo entre todos. Bueno, la primera parte es entendible, es crear una columna al final. Y ahora vamos a ver que si seguimos leyendo, que es también lo que nos depara, ¿no? Entonces, dice, crear una columna que me devuelva, que me devuelva escala promedio, si la nota promedio de sus alumnos es superior o inferior a la nota promedio de todas las escuelas. Podemos llamarla promedio de las escuelas, poner. Promedio. Promedio de las escuelas. Recuerden que se me creó esta columna así, una nueva, porque esto está en formato tabla. Eso es lo lindo del formato tabla. Si yo me paro acá, esta es una persona que le gusta empezar las tablas en la B2. Ven que se me va la pestaña esta de diseño tabla. Entonces, dice, agregar la columna, la agregamos. Y dice, tenemos que hacer una función que me devuelva escuela con promedio alto o escuela con promedio bajo, si la nota promedio de sus alumnos es superior o inferior a la nota promedio total de todas las escuelas. Yo sé que es medio, tal vez complicado o no, pero ¿qué se les ocurre que podemos hacer en el punto 2? ¿Qué función se les viene a la mente que me pueda devolver si la escuela es con promedio alto o con promedio bajo? Muy bien, Matías. Hay que saber el promedio, pero ¿puedo sacar el promedio y a la vez hacer otra cosa? Les pregunto. Hoy que estuvimos viendo, chicos, en casi toda la clase. Estuvimos viendo funciones que son anidadas. Muy bien. Entonces, sí, seguramente hay que sacar un promedio. Pero aparte del promedio,
¿qué harían? Contar punto sí conjunto no es, por las dudas. ¿Y la condición, con qué función lo harías? Le preguntó Andrés. Muy bien, con un sí. Tenemos que hacer un sí. Tenemos que hacer un sí que me diga que si la nota de estos chicos es, no, promedio punto sí conjunto no sería. Tampoco sí punto U. Sí punto O sería, tenemos que sacar que sí. Sí anidado tampoco. Ahora les digo lo que es. Es un sí con un promedio. ¿Por qué? Si el promedio de las notas de los alumnos es mayor al promedio, ahí sacan promedio, si la nota es mayor al promedio, entonces la nota es alta y si no, la nota es baja. Eso es lo que habría que hacer. Es un sí con un promedio anidado. Y vamos a hacerlo juntitos. Claro, bajo sería el falso, exactamente. A ver qué me acomodo. Y sería así. Sería. Es. Sí. La prueba lógica va a ser que si esto es, y pongo acá la boquita, acá, es mayor al promedio, abro paréntesis, recuerden que el promedio es un rango, entonces tengo que hacer de así a así, y acá cierro el paréntesis de la función promedio. Entonces, si el promedio de la nota de los alumnos es mayor al promedio, entonces el promedio ¿qué era? ¿Alto o bajo? Según la condición, según la consigna. Acá ¿qué tengo que poner? Alto. Si no, entonces es bajo. Era la otra opción. Tuki. ¿Qué es lo que me olvidé? Ah, no le puse las comillas en el último bajo. Ahí está. Ahí está. Y listo, chicos. Acá tenemos el punto 2. El punto 2. Después dice, en una nueva hoja genera una tabla que nos indique cuántas escuelas hay en Buenos Aires del ámbito urbano y cuántas del ámbito rural. Entonces, tenemos que hacer la 3 en una hoja auxiliar y tenemos que poner justamente, vamos a hacer primero la hojita auxiliar y voy a copiar este formato ya que lo tengo acá. Y vamos a poner que es rural o urbano, esto lo borro y esto lo borro, bueno, me pide el total. Y esto lo pongo ahí, y esto acá. Y esto es la cantidad, lo que me pide. Entonces, la hojita auxiliar ya la tengo. Pero mi pregunta, obviamente, como siempre pregunto, ¿qué función se les ocurre usar para hacer el punto 3? Muy bien, Amanda, es contar puntos y conjunto. Ahora sí es contar puntos y conjunto. Porque yo lo que tengo que hacer es contar cuántas escuelas hay. De Buenos Aires, ahí tengo un criterio. Y el otro criterio es de urbano. Y por el otro lado, tengo que contar las de Buenos Aires que sean rurales. Entonces tengo dos criterios, por ende tengo que usar contar puntos y.
Y acá, ya que estoy, vamos acá, esto lo voy a hacer así, y acá ponemos Buenos Aires. Entonces, sería contar, punto sí, punto conjunto, abro paréntesis, y va a ser el rango del criterio, donde tengo la palabra rural, por ejemplo, primero. Rural, coma, el criterio, la palabra rural. Segundo criterio, el rango del criterio, del segundo criterio, que es donde tengo la palabra Buenos Aires, que es en la columna esta de jurisdicción. Ahí. Y acá, ya que me puse la palabra Buenos Aires, la voy a poner acá. Y listo. Y esto lo pongo en general, porque no es plata. Y como lo puse, lo que sí voy a frizar es la palabra Buenos Aires. Que está acá. Esto lo voy a frizar. Ahí está. Y esto lo puedo pasar acá, y como es una referencia absoluta, que me dejé el Buenos Aires, pero urbano me lo dejé como referencia relativa, por eso me baja, ¿me entienden? Así no tuve que escribir toda la función. Así de paso repasábamos un poco de referencias relativas y absolutas para este caso. ¿Dudas, consultas sobre el ejercicio? Creo que el punto 2 era el más complicado. ¿Alguna consulta, chicos? ¿Un ok de Matías? Bien, gracias, Amanda, me quedo tranquila. Chévere, muy bien. Qué bueno, gracias, Valeria. Sí, está buenísimo lo que dice Matías, me parece. Siempre antes de... Es lo que les explicaba más o menos al principio de la clase, ¿no? Que siempre es como que uno tiene que pensar el problema que uno tiene y con el problema pensar las herramientas que uno tiene, ¿no? Y ver cómo puede solucionar ese problema con las herramientas que uno tiene, justamente. Entonces, vamos a ir a la consigna del proyecto 2, chicos. Aplicando fórmulas, tablas y formatos, chicos. Dice, en esta entrega haremos foco sobre la aplicación de formato de tabla. Muy bien, los que hicieron ya formato tabla, me acuerdo que algunos alumnos lo pusieron en el chat. Y dice, y empezar a trabajar sobre las fórmulas que nos ayudarán a responder las preguntas que planteamos y realizar algunos análisis descriptivos sobre los datos en cuestión. Entonces, se tiene que llamar el archivo fórmulas más apellido. Sugerencias, créense una hoja auxiliar como las que estuvimos creando en los casos, como por ejemplo ahora, en este caso que tenemos una hoja auxiliar, que acá hicimos validación de datos y algunas funciones que me parece que está bueno. Y sigamos leyendo. Dice, consigna. Al set de datos que ya identificamos en la clase 2, o sea, seguimos con este mismo set de datos que ustedes ya eligieron y que espero que sea un tema que a ustedes les guste, dice, aplicaremos el formato tabla. Comprobamos que los datos estén estandarizados y bien cargados. Eso igualmente ya en el desafío 1 debería estar más o menos esto chequeado. Después dice, corregimos cargas duplicadas, erróneas y errores de tipeo. Aplicamos validación para la nueva carga de registros. Por eso es útil que hagan una pestaña auxiliar para que hagan lo que es la validación de datos. Pueden usar la que ustedes quieran, pero como yo les dije en la anterior clase, que se note que existe la validación de datos en su planilla. Después dice, comenzamos a aplicar funciones para responder las preguntas planteadas en la clase 2, más aquellas que pueden haber surgido a lo largo de la cursada. Recuerden,
Si tienen una pregunta que tal vez no saben responderla o prefieren cambiarla por otra que sea mejor, pueden hacerlo, es un momento que lo pueden hacer. Recuerden, para mí mínimo por lo menos 10 preguntas. Dependiendo la base de datos que ustedes usan, es las preguntas que se pueden hacer. Yo me acuerdo que alguien en el chat puso que todavía no usaba las funciones contar.si, sumar.si. Hay muchas preguntas que se pueden responder con contar.si, sumar.si. Por ejemplo, no sé, cantidad de remeras rojas del inventario. Cantidad de vacunas que se pusieron de tal cepa. Cantidad de, todas preguntas que sean cantidad de o cuántos que, se va a responder con un contar.si. Después cuando, por ejemplo, no sé, suma total de ventas de remeras rojas de marca Adidas. Bueno, ahí tengo un sumar.si.conjunto, porque son las remeras rojas y que sean de Adidas. Entonces, nada, vayan pensando preguntas. No todas las preguntas las respondan con contar.si, sumar.si. No son las únicas funciones que vimos en clase. Pero nada, les tiro ideas. Me gusta tirarles ideas para iluminarlos. Y después dice, crear una tabla más en la que se agregue valor mediante el uso de funciones de búsqueda, mientras el uso de búsquedas de funciones. Este último punto, chicos, bueno, los que ya saben usar buscar B, tienen que usar una función de búsqueda. Vamos a ver más de una función de búsqueda, no vamos a ver solo buscar B. Ya les dije, por ejemplo, que vamos a ver buscar X. Entonces, para recapitular, tienen que aplicar el formato tabla a la base de datos que hicieron. Tienen que hacer validación de datos. Los que no saben buscar B lo van a ver el martes. Total, este entregable es el jueves que viene. Pueden hacer todo excepto la función de búsqueda. Pueden ir adelantando todo el fin de semana. Entonces, vuelvo a recapitular. Formato tabla. Tienen que hacer validación de datos. Tienen que responder las preguntas con funciones. No me respondan una pregunta usando un filtro, pude sacar a la conclusión de que se vendieron 3 remeras rojas. Eso no es una respuesta profesional que espero de alguien que esté aprendiendo Excel o que esté haciendo un curso de Data Analytics. Porque su manager, por ejemplo, no va a filtrar la columna remeras rojas y va a ponerse a contar con el filtro cuántas remeras rojas hay. Tienen que responder con funciones. Les cuento esto porque me pasó de ver el trabajo de una persona que decía, usé el filtro para poder determinar que no contesten así, chicos. Entonces, eso, y la función de búsqueda, hacer una función de búsqueda. Acá tienen, digamos, ejemplos tipo aplicaremos fórmulas para demostrar empíricamente la cantidad de datos categorísticos y la sanidad de los mismos de la tabla. En los casos de valores numéricos y que tenga sentido hacerlo, aplicar medidas de tendencia central. Usaremos funciones de búsquedas para traer datos e información sobre las tablas que estemos trabajando. Utilizaremos herramientas de tablas y abajo tienen un ejemplo de una pregunta, digamos, de un dataset. Y yo les consulto, chicos, porque me encanta consultarles a ustedes cosas. ¿Tienen dudas, consultas? Sí, Amanda. Hola, profe. ¿Cómo va? Bien, sí, tendría como, o sea, como para aclarar el punto 3, que es responder preguntas con funciones, más allá de que las respondamos haciendo las funciones, hay que responder también cómo se hizo, ¿no? Y es un trabajo muchísimo más profesional. Claro. Yo, por ejemplo, miren, les muestro el trabajo de un compañero, todavía no está finalizado, pero se los puedo ir mostrando. No de esta comisión, de otra. Este, por ejemplo, es el dashboard que está trabajando. Que esto es lo que yo les contaba de las búsquedas cubiertas, canceladas y todo eso. Y se me cerró todo. A ver.
Yo igualmente en el afterclass del miércoles, yo les voy a ir mostrando trabajos que son tipo 10 para que los tengan de nota. Los que no puedan venir al afterclass, vean la grabación, chicos, please. Ahí me abrió. Yo obviamente le estoy dando 200 clics para que me vuelva a la vida. Bueno. Bueno, ven por ejemplo, esto es contestado con funciones que vimos en clase. Y estas son las respuestas y las preguntas que se estuvo haciendo. Por ejemplo, ¿cuántos reemplazos se hubieron en el año fiscal 2022? Si usó la función contar.si, se puede obtener que el total de reemplazos en el fiscal 22 fue de 71. Ah, buenísimo, claro. Sí. Sí. La idea es que si podemos apuntar algo así, sería divino, chicos. Sí. Es un trabajo muchísimo más profesional. Está buenísimo. Sí. Después vamos a ver más trabajos para que vayan viendo, digamos, ejemplos que les pueden ayudar. Por ejemplo, ven que tengo pregunta, respuesta, y esto fue con fórmula. Esto fue respondido con una tabla dinámica. Nada, esta es una forma profesional de responder justamente a los casos. Así que nada, tienen camino por hacer. Les muestro, de paso, les estoy mostrando algo que está bien hecho. Ahora les muestro algo que yo no quiero recibir, que tampoco creo que quieran recibir los tutores. Que lo tengo acá, para que vean lo que justamente no quiero recibir. Acá les mostré algo lindo. Ahora ustedes me dirán sus conclusiones de si esto es lindo o no. Esto es el dashboard, supuestamente, de este alumno. Les digo, un gráfico, una tabla dinámica y unos segmentadores de datos, que es lo que estamos viendo a continuación, no es un dashboard. Está muy lejos de ser un dashboard. Después vamos a ver un montón de ejemplos de dashboard más. Pero algo que yo les digo, y no sé si esta frase la repetí, pero creo que lo digo mucho. Ustedes cuando hagan un reporte, se lo muestran a su mamá o su abuelita. Si su mamá o su abuelita entendió el reporte que ustedes hicieron, entonces seguramente van a estar aprobados. Si esto seguramente se lo muestran a su mamá, a su abuelita o hasta cualquiera, porque está impresentable, no lo va a entender. Y miren cómo contestó las preguntas. Vean la prolijidad entre lo que les mostré primero y lo que les estoy mostrando ahora. Acá directamente, aparte de que hay un desorden, yo tengo que, primero contestó con todo con tablas dinámicas y alguna función, sí. Pero no está la respuesta. Yo tengo que adivinar dónde está la respuesta. No es un trabajo profesional, chicos, esto. Así que nada, sean ordenados. La idea es que me entiendo que si están haciendo esto no es solo para aprender funciones, sino para trabajar correctamente. El proyecto final es para ser entregado a un manager, así que tiene que tener justamente un nivel de profesionalismo. Y ahora sí, perdóname, Scarlett, hablé un montón y vos tenés la mano levantada. No hay problema, igual esto me sirvió de ejemplo. Entonces, quiero entender un poco el tema de la consigna a entregar, donde en el Sí. sentido de uso el set de datos que ya entregamos, ¿verdad? Sí. Y a ese set de datos ahorita, por ejemplo, le tengo dos pestañas. La pestaña donde está el dataset y la pestaña donde están las preguntas. Claro. Entonces, en esa pestaña de preguntas, Ahora yo le voy a sumás empezar la a auxiliar. voy a hacer eso. Voy a hacer algo así, ¿Ves? ¿ok? Esta es la Responder auxiliar de pregunta, este mi chico. respuesta y la fórmula. Pero entonces, lo que quería entender era, voy a hacer una nueva pestaña aplicando a la nueva pestaña que realmente voy a incorporar es la auxiliar, ¿cierto? Exacto. Que va a Como acá tener lo que estoy mostrando. esta validación de datos. Exacto. Y puede ser la función de búsqueda también. Por ejemplo, acá tenemos el puesto y el salario de la persona. Y este chico, esperen que lo achico un poco, puso
con una función de búsqueda que vamos a ver el martes que viene, puso según el puesto, el salario de la persona, que ahora debe estar oculta la pestaña, pero no importa. A ver, debe estar acá. Mostrar. Acá está. ¿Ven? Tienen el salario bruto de la persona con una función de búsqueda, y esto está en la pestaña auxiliar, que esto es el sueldo. Ok, ok. Entonces, igual, obviamente, no sé si lo vamos a hacer en este punto, seguramente no, pero ya después vamos a poder intervenir el dataset para hacer ese tipo de arreglos, ¿no? Ese tipo de... Pueden hacer absolutamente todo de la consigna, menos lo de la función de búsqueda si no la sabes hacer. Pero el Hasta este martes la punto vas no a... hacemos el buscar B. Claro, O sea, pero el martes usamos lo vas a aprender y lo vas a tener que hacer para la entrega del jueves. la entrega del jueves. Sí. Esto que les estoy mostrando tienen tiempo hasta el jueves. Ok. Ok, ya, me quedó claro. Vale, Genial. gracias. Cualquier duda me consultan, chicos. Sí, muy buen punto, Sofía. Sí, son muy importantes la validación de datos. Muchos puntos son importantes. Recuerden que se aprueba con 7. No, si algún trabajo, por ejemplo, no llega al 7, no es que les va a quedar un 5, un 4, un 6, sino es que la idea es que lo vayan a aprobar. Obviamente van a tener un tiempo hasta esa entrega, no es que vamos a estar de acá a agosto esperando un trabajo aprobado, pero nada, bien las fechas, obviamente yo las pasé en el chat de Coder, todas las fechas de habilitación y de fecha de vencimiento para que las tengan todas ya desde la primer día de cursada, más o menos las dije. ¿Alguna otra consulta, chicos? Tienen para trabajar. Creo que esta es como la parte donde más ustedes van a tener que usar la imaginación y el cerebro. Es decir, bueno, las preguntas que hice, que es más o menos lo que estamos haciendo en los ejercicios, ¿no? Los ejercicios nos plantean preguntas, y esas preguntas tienen que ser respondidas, ¿no? Eso sería. Eso sería. Ver cómo pueden ser respondidas. De tendencia central sería mínimo, máximo, pero porque me llegó un direct message, pero no está en el chat general. Pero traten de poner funciones de las que vimos en clase igual, chicos. No pasa nada. A veces sí también me salta el direct message solo, igual yo no uso el chat, yo uso mi ser. No sé, ¿alguna otra duda, consulta? Creo que tienen mucho para entretenerse el fin de semana. El primer desafío yo ya les dije, era re fácil el primer desafío, es elegir una base de datos, ponerla bonita y eran unas preguntas. Ahora viene el desafío de ver cómo responden estas preguntas. Recuerden hacer el formato tabla, recuerden agregar el tema de validación de datos, y los que tienen que aprender función de búsqueda, el último punto, esperan hasta el martes. Obvio que pueden poner más preguntas, Amanda. Pueden poner más preguntas, pueden inclusive sacar alguna pregunta que tienen y reemplazarla por otra que les parece más relevante. Así que nada, eso, chicos. Siempre, como todas las clases, tienen material adicional para ir a investigar. Y también recuerden de valorar la clase. Siempre leo sus comentarios, siempre están buenos. Y nada, si no tienen preguntas, los libero, chicos. Recuerden el miércoles que viene after class. Y nada, eso, chicos. Ay, gracias, Agustina. Bueno, chicos, nos vemos. Cualquier cosa, hablamos por el chat. Saludos, buena noche. Chao, chao.